El Barça de Flick debuta ganando en Liga y Pedri cambió el partido. Vamos con la lupa. ¿Qué tal? Y bienvenidos a la lupa de la temporada oficial. Ya ha arrancado la Liga y por lo tanto tenemos aquí en el canal esta sección que nos acompañará toda la temporada y que es la que tengo más ganas de hacer. Después de cada partido del Barça, todos los lunes, juegue sábado o juegue domingo, los lunes al mediodía, tendréis aquí en el canal un análisis extenso del partido del Fútbol Club Barcelona con imágenes, con datos y con una explicación táctica de todo lo que sucedió, destacando los nombres propios y los planes de partido de Hansi Flick. Y qué mejor forma de empezar que hacerlo con una victoria en la primera jornada, en un Valencia 1, Fútbol Club Barcelona 2, en un partido que tuvo de todo, dos mitades muy diferenciadas y en la que empezamos a ver algunas de las cosas que ya en pretemporada ha ido probando Hansi Flick y pudimos apreciar las intenciones del técnico alemán. Eso sí, cabe destacar, vaya por delante, que es muy difícil poder sacar conclusiones en un 11 en el que solo hay dos centrocampistas porque prácticamente no hay más jugadores en el banquillo. Solo estuvo Pedri, que como os he dicho en la entradilla cambió el partido en el segundo tiempo, pero todavía no están Ilkay Gundogan, que no estaba convocado, tampoco Gavi, tampoco Frenkie de Jong ni Fermín, que estaba de vacaciones viendo el partido a su manera. Entonces es muy difícil poder intentar ya apreciar realmente lo que quiere Hansi Flick, pero sí que hay matices, sí que hay ya la propuesta inicial sentada en las bases y por lo tanto yo creo que es un buen momento para empezar a analizar todo lo que sucedió en este Valencia 1, Fútbol Club Barcelona 2. Vamos ya, como siempre, porque será vital para los análisis la ayuda de los datos de StatsBomb, de sus visualizaciones para poder entender lo que sucedió en el partido. Y así para empezar vamos a ver el mapa, la red de pases del Barça ayer en el primer tiempo para ver qué es lo que buscó Hansi Flick de inicio. Vamos allá. Ya en pantalla tenemos el mapa de pases del FC Barcelona ayer en el primer tiempo. Se ve perfectamente dibujado el 4-2-4 que buscó Hansi Flick con los cuatro delanteros, con Ferran Torres en ese perfil zurdo, pero más metido, fijaros, hacia adentro, Lewandowski y Rafinha compartiendo esa especie de doble punta, porque Rafinha prácticamente estuvo a la misma altura que Robert Lewandowski, y en el perfil diestro, Lamine Yamal. Como podéis apreciar, las flechas nos indican la cantidad de pases. Si no hay flechas entre jugadores, eso significa que no se dieron 4 pases, que es el mínimo que detecta StatsBomb para poder apreciar las relaciones. Y se ve perfectamente que en banda derecha sí tuvimos ese Rafinha, Koundé, Lamine Yamal funcionando bastante bien, con ese Cubarsí también, pero en banda izquierda Ferran Torres quedó descolgado, sin conexión ni con Lewandowski, ni con Alejandro Balde, ni con Marc Casado, que fue el interior zurdo en esa especie de 4-3-3 que dibujó Flick, pero que como se ve en imagen, cogió tanta altura que terminó por ser un 4-2-4, con Marc Bernal como medio centro. Luego entraremos porque el partido del jugador de Berga fue fantástico. En el primer tiempo el Barça sufrió mucho, tuvo más posesión que el Valencia, que sabemos que con el Pipo Baraja es un equipo que busca presionar sobre todo en los costados para poder robar y transitar rápido. Además la inclusión de Rafa Mir, delantero centro puro en esa banda derecha, permitía tener mejor salida en el juego directo con Mamardashvili para buscar ese balón largo y ganar las segundas jugadas, así que el Barça evidentemente tuvo más balón, pero en el primer tiempo no lo supo usar bien y vimos a un Barça demasiado precipitado, parecido a lo que vimos en el Joan Gamper contra el Mónaco. En ese partido ya os comenté en el análisis que tenéis por aquí que al Barça le faltó frescura, que al Barça no tuvo ese punto físico determinante. Ayer yo creo que sí, el equipo estuvo muy bien físicamente, pero no tuvo esa claridad, sobre todo en el primer tiempo, por el tipo de jugadores que tenía. Vamos ya a ver en imágenes lo que os estoy comentando para poder analizarlo. Vamos allá. Aquí en imagen tenemos la disposición del Barça en ese primer tiempo. Fijaros ¿dónde están los laterales? Aquí tenemos a Jules Koundé ganando altura, está fuera de plano la posición de Alejandro Balde, Marc Casado como ese interior izquierdo, y una vez recibe Pau Cubarsí, con Marc Bernal como medio centro, la línea de 4 de Valencia, el objetivo de Flick era meter a muchos jugadores por delante de la línea defensiva y por detrás de la línea de los centrocampistas. Le tenemos la línea de 4 dibujada, mirad dónde está Lamine, Rafinha rompiendo ya el espacio, la posición de Lewandowski, la posición también muy alta de Marc Casado y de Ferran Torres en ese perfil. Por lo tanto, el objetivo del Barça era directamente buscar pases verticales para poder atacar al Valencia de forma muy rápida.
Aquí tenemos un ejemplo de lo comentado, con Rafinha en zonas interiores, pero mirad la posición y altura de los laterales. Jules Koundé prácticamente como un extremo y Alejandro Balde con el brazo marcando un pase que hubiese sido realmente bueno. También la posición de Marc Casado, Lewandowski, Ferran Torres, Lamine Yamal, los tres delanteros muy centrados, los dos extremos cerrados prácticamente como delanteros centros, con un Rafinha siendo ese media punta, y el Barça iba a buscar ser un equipo vertical. ¿Cuál es el problema? Que en caso de pérdida el equipo desprotege todo ese espacio, algo que ya os he comentado en algunos vídeos, que es una de las tareas pendientes que tiene Hansi Flick. Vamos a ver qué pasa en ese caso de pérdida. Cuando el equipo pierde la pelota, mirad dónde está Alejandro Balde, prácticamente en área contraria, lo que significa que tiene muchos metros por recorrer. Salta Marc Bernal a la presión, el mediocentro, para evitar que el Valencia tenga tiempo y espacio para poder maniobrar, pero en caso de no acertar, la jugada termina yendo hacia afuera y el Valencia puede correr. Pero estuvo fantásticamente bien Marc Bernal, ya lo tenemos aquí, recuperando metros para poder cortar la jugada y parar la transición del Valencia. Existió también un punto de precipitación en el juego desde los primeros pases. Mirad cómo se ve perfectamente dibujado el 4-3-3 que pintaba Hansi Flick, con Marc Bernal de medio centro, Casado, Rafinha los interiores, a pesar de que, como os he dicho, Rafinha tuvo una incidencia muy grande en esa segunda punta, y los extremos abiertos, ¿no? Tanto Lamine Yamal como Ferran Torres y Lewandowski. Es decir, el sistema base, el sistema inicial, la foto fija del principio era ese 4-3-3 que iba transformándose en una especie de 4-2-4 cuando el juego iba avanzando, pero ya desde los inicios Marc Bernal buscó la profundidad. Ahí Ferran se desmarcó bien. ¿Qué terminó sucediendo? Que cuando la pelota llegaba, se precipitaban los jugadores del Barça. Ahí Ferran busca un centro lateral, difícil, porque el Valencia tiene a 3, casi 4 jugadores en área rival, y el Barça solo tiene a Lewandowski. Es verdad que está en disposición de rematar, pero aquí el Barça necesitaba, fijaros dónde está Marc Casado, está solo. ¿Por qué no buscar ese pase dentro para tener más claridad, más tiempo para poder jugar? Creo que existió esa precipitación en el juego que llevó al Barça a jugar un partido muy largo, un partido de ida y vuelta que todavía no le beneficia, porque le falta esa claridad en los últimos metros. Otro ejemplo que os he dibujado en la imagen es una jugada del minuto 15. Los primeros 20 minutos el Barça no estuvo nada bien, estuvo bastante laxo. Fijaros dónde tiene la pelota Íñigo Martínez y no tiene pasadores, no tiene opciones de pase dentro. No hay jugadores entre líneas. Mirad dónde está Marc Casado acompañando la jugada como centrocampista. Marc Bernal está fuera de plano porque está como central. Pero el resto de futbolistas, Ferran Torres, Lewandowski, Rafinha, más Lamine Yamal, desmarcándose. Esto es interesante en determinados momentos de partido, pero es verdad que muchas veces exige y lleva al pasador a tomar riesgos innecesarios. Claro, aquí Íñigo Martínez, si no da un pase vertical buscando esa profundidad, no tiene más opciones de pase hacia adelante. Y eso lleva que si el balón no termina llegando a buen puerto, el Barça tenga a 4 jugadores por detrás de la pelota y por lo tanto el Valencia, que tiene a 4 por delante, pueda generar una situación de peligro. Fijaros, el Valencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores por delante de la línea de balón en caso de que haya una pérdida, lo que supondría prácticamente igualdad numérica en una transición del equipo Che. Y en esta jugada Íñigo Martínez tiene que ceder la pelota hacia atrás, tiene que darse la vuelta porque no ha habido opción de pase. Otro de los puntos interesantes que vimos en el partido del Barça ante el Valencia fue cómo quiso estructurar la presión Hansi Flick, y fue exactamente lo mismo que nos mostró en el Bayern de Múnich. Os dejaré el enlace del hilo que hice del Bayern en mi cuenta de X por aquí abajo, lo tendréis en la descripción para que lo podáis consultar y veréis que la presión que hacía ese Bayern es lo mismo que trató de buscar ayer Hansi Flick ante el Valencia. Funcionó durante bastantes momentos, aunque hubo algunos desajustes. Uno de ellos terminó provocando el 1-0. El gol del Valencia nació de una presión del Barça que no fue buena. Pero os voy a contar por qué creo que es interesante, a pesar de que ayer hubiese algunos problemas en ella. Vamos a verlo en las imágenes, qué es lo que buscó exactamente Hansi Flick con esa presión y si es la que va a terminar quedándose en esta primera plantilla del Barça, porque hemos visto distintas formas a nivel defensivo y creo que es lo más importante, lo mejor que se puede decir de Flick es que es un entrenador intervencionista. Ya en pantalla tenemos la imagen de lo que buscaba el Barça a través de su presión. ¿Cuál es la novedad? Los extremos, en este caso tanto Ferran Torres como Lamine Yamal, son los encargados de gestionar los saltos al portero y a los centrales.
Es decir, esa línea de 3 que normalmente dibujan los equipos, Jarek, Mamardashvili y fuera de plano está Mosquera, se encargan de saltar los extremos. Es decir, los extremos cierran su posición y terminan saltando dentro. ¿Eso qué obliga? A que Robert Lewandowski, el 9, pierda mucha altura, algo que era habitual en el Bayern. Que Lewandowski se encargue de vigilar los saltos a los mediocentros en esa segunda altura, por lo tanto movimientos más cortos de vigilancias en esa zona, y que los laterales, ahí vemos a Alejandro Balde, tengan que estar en esa posición intermedia, es decir, entre el lateral rival y aquí tenemos el punta del equipo contrario. Ni defender al hombre, al punta, porque si no habilitaría un pase muy claro al lateral, ni tampoco estar encima del lateral rival, porque si no el Barça tendría inferioridad en zonas centrales. Una de las secuencias de presión del FC Barcelona, el salto de Ferran Torres cuando Mamardashvili recibe la pelota, mirad dónde está Lewandowski, es decir, el doble mediocentro del Valencia, Javi Guerra, Pepelu, presionado por el mediapunta, en este caso Rafinha, y el punta, en este caso Robert Lewandowski, y los dos centrocampistas, los dos mediocentros en fase defensiva, que son Casado y Bernal, por detrás, gestionando toda la segunda jugada. Ahí tenemos a Lamine Yamal también en esa zona intermedia, es decir, preparado Lamine Yamal para saltar sobre el central, pero también cerca de Jesús Vázquez, del lateral del Valencia, para poder saltar, y eso termina llevando el balón largo en una situación en la que el Barça es lo que buscaba, que el Valencia no pudiese jugar pases cortos y tuviese que jugar balones largos constantes. ¿Qué sucedía? Que si tú aquí pierdes la pelota o no ganas el duelo, el Valencia tiene 1, 2, 3, 4 jugadores descolgados y el Barça va a defender con 6, con los 4 defensas, Balde, Íñigo, Cubarsí, Koundé y los 2 centrocampistas. Pero el Barça, en la mayoría de ocasiones, se hizo fuerte en este tipo de jugadas. ¿Qué pasa cuando no se hace bien esta presión? Que el rival es capaz de en muy pocos pases y en poco tiempo llegar hacia el área propia. Aquí vemos la situación que originó el 1-0, el gol del Valencia. Fijaros la línea de 3 delanteros del FC Barcelona, presionando. En este caso es Lewandowski el que da el salto hacia adelante. Ferran Torres mantiene esa posición intermedia. Lamine Yamal está pendiente de Jarek para que el Valencia no pueda jugar. Pero aquí el Valencia va a encontrar una salida con el lateral. Va a recibir Jesús Vázquez completamente solo. ¿Por qué? Porque el Valencia ha abierto hacia la banda la posición de Diego López. Jules Koundé está pendiente de él. Claro, aquí el Barça ha dejado, fijaros, un 3 contra 3 en última línea. Íñigo Martínez, Pau Cubarsí, Jules Koundé contra los 3 delanteros del Valencia. Y el Valencia puede atacar con relativa facilidad porque ha dejado el Barça esa zona completamente liberada. Y cuando se va a dar el centro, no se aprecia en pantalla ningún jugador de los atacantes del Barça que haya podido llegar. Fijaros cómo el Valencia, más allá de tener a 3 jugadores en el punto de penalti, por los 4 del Barça, tiene a 2 jugadores en la frontal completamente solos. No hay un Rafinha, no está un Ferran Torres o un Lamine Yamal para ayudar. Es decir, que si Hugo Duro no llega a marcar y hay un rechace, lo más lógico es que el Valencia hubiese podido gozar de esa segunda oportunidad, porque precisamente la presión del Barça termina dejando muchas ventajas al rival si no se hace bien. Y aquí hay un error tremendo, primero de Íñigo Martínez, porque Pau Cubarsí lo hace bien, Pau Cubarsí da un paso hacia adelante, Íñigo Martínez, que está viendo de cara, tiene que seguir, porque el que está marcando la línea es ese central, ahí Íñigo Martínez tiene que seguir, está poco tensionado, no está defendiendo ninguno de los 2 jugadores, y también Alejandro Balde. Alejandro Balde no tiene ninguna amenaza por detrás, por lo tanto el objetivo de Balde es defender el futbolista que le está entrando por delante. No lo hace, el centro es muy bueno y Hugo Duro termina rematando completamente solo. Por lo tanto, el primer tiempo del Barça, lo hemos visto, no fue bueno, ni con balón ni sin él. Es verdad que forzó situaciones en las que el Valencia no estuvo cómodo, en la que tuvo que jugar en largo, pero en líneas generales vimos a un Valencia bastante cómodo jugando en largo y explotando los espacios que dejaba el Barça, y más allá de los errores individuales. Pero el Barça, ya en la última jugada del primer tiempo, logró marcar el gol del empate, y esto fue clave para irse al descanso, por lo menos con el partido empatado, y porque la forma en la que llegó el gol es precisamente lo que busca Hansi Flick con esta disposición. Vamos a verlo y analizarlo, vamos allá.
Es lo que buscó Flick, la posición de Marc Casado muy arriba. Ahí tenemos la posición del centrocampista muy arriba para fijar al lateral. Fijaros como Thierry Correia está pendiente de Casado. ¿Por qué? Porque si Correia está pendiente de su espalda, no tiene a nadie, para empezar porque Ferran Torres está cerrado, está muy dentro, ahí tenemos la posición de Rafinha, Ferran y Lewandowski, prácticamente todos los jugadores dentro. Eso obliga a Correia, que sabe que por detrás no hay un extremo, a estar muy pendiente de él para que no rompan en ese espacio. Y aquí Valde hace una cosa que es interesante, que es aprovechar toda esa atracción. Mirad cómo el Valencia está todos pendientes de esos pases dentro para poder atacar la profundidad. Sobre todo teniendo en cuenta que el jugador de banda del Valencia es Rafa Mir, que es un delantero centro pesado, tosco, defendiendo en banda, por lo tanto ahí tiene una ventaja. El balón hacia Rafinha es bueno, Rafinha en esa posición es un jugador que tiene capacidad pasadora, él va a recibir y ahí tenemos la posición de Marc Casado es muy buena, porque Casado está amenazando el intervalo entre central y lateral. Casado, fijaros dónde está, si él se desmarca y Correia se abre para defender a Lamine Yamal, probablemente vaya a abrir un espacio, un boquete tremendo, y aquí Alejandro Valde va a tener el tiempo, el espacio para poder centrar, y mirad el Barça, 1, 2, 3, y aquí fuera de plano no se ve, pero está llegando Lamine Yamal, 4 jugadores cargando el área, el centro es muy bueno de Valde, y el gol de Lewandowski aprovechando ese gran pase de Lamine Yamal de primeras. Pero es un gol made in Hansi Flick, por cómo se reparten los espacios los delanteros y por el juego rápido hacia afuera y una vez llega el balón al lateral, cargar el área con muchos efectivos para poder tener esa ventaja. Ese gol le dio un premio al Barça que fue oxígeno para ir al segundo tiempo con un pelín más de tranquilidad, con un pelín más de calma, para tener un poco más de sosiego, y además ya en el segundo tiempo consiguió el 1-2 muy rápido. A los 5 o 6 minutos Rafinha forzó ese penalti y Lewandowski se encargó de transformarlo. Por lo tanto, el Barça jugó prácticamente todo el segundo tiempo en ventaja, y fue interesante porque el Barça gestionó ese marcador a favor, ese 1-2 con mucha calma, con tranquilidad, con la pelota, y ahí fueron claves 2 nombres. El primero fue el de Pedri, porque evidentemente el futbolista canario cambió absolutamente el escenario de partido con su entrada. Estuvo a un nivel muy alto, le vimos controlar el ritmo, incluso buscó últimos pases decisivos que con un pelín más de tranquilidad, un pelín más de rodaje, los hubiese dado. Se hubiese podido ir perfectamente con 1 o 2 asistencias al término del partido, y dio mucha calma porque el Barça, también porque el acierto de Hansi Flick pasó al 4-3-3, sacrificó a ese delantero por ese centrocampista extra y empezó a tener mucha más capacidad para controlar los ritmos de partido y a gestionar mejor las posesiones. Y a veces nos dimos cuenta de que para ser más vertical no hace falta saturar tanto el ataque, sino elegir un poco mejor los momentos de serlo. Dibujo el mapa de pases, la red de pases del segundo tiempo en el Fútbol Club Barcelona. Fijaros que hubo muchos menos pases entre los centrales. Mirad que no hay esas líneas repetitivas entre Íñigo, Cubarsí o Christensen. Y sí que es un Barça que busca más la verticalidad, pero ¿por qué digo esto que es mejor? Porque ahí la posición de Pedri central, un Pedri que recibió el apoyo tanto de Gerard Martín, conectó con Lewandowski, con Rafinha, un Pedri que también ahí estuvo cerca de esa zona de influencia, pues el Barça empezó a tener sobre todo muchas más triangulaciones en banda, con Casado más ahora sí como interior diestro, una posición habitual en la pretemporada para el futbolista del filial, se asoció bien con Koundé, con Lamine, con Rafinha, y el Barça empezó a tener mucho más protagonismo en ese sector. Minuto 46 de partido, apenas un minuto había transcurrido en el segundo tiempo y tenemos la jugada del penalti. Y os quiero pedir que os fijéis en Rafinha, que para mí hizo un gran partido. Rafinha estuvo muy bien, es verdad que a veces es impreciso, que es un jugador que muchas veces no termina de traducir bien los espacios, pero es impresionante la capacidad que tiene para condicionar la línea defensiva. Estuvo impecable en la presión, de hecho en el segundo tiempo Rafinha fue clave para mejorar la presión del Barça. En el minuto 80, cuando el rival estaba ya cansado, con un partido en el que hacía mucho calor, en la pretemporada todavía prácticamente, Rafinha estaba todavía haciendo esfuerzos, pero mirad la jugada que él hace, aprovechando que Lewandowski, ahí lo tenemos, es habitual ver a Lewandowski abandonar el área, es algo que con el Bayern de Flick ya hacía, pero ¿cuál es la clave? Tener a futbolistas que lo compensen. Y Rafinha, mirad cómo detecta que Mosquera, fijaros Mosquera, ¿qué está haciendo Mosquera? Mirando a Lewandowski para decir, ¿dónde está el delantero? Está aquí. Rafinha detecta esto y va a desmarcarse en ese espacio. El pase de Ferran es muy bueno, es la mejor acción de Ferran, que estuvo muy mal en todo el partido, y ahí Rafinha va a provocar ese penalti en el minuto 46
el penalti es claro, muy buen desmarque de Rafinha, forzando el error precisamente porque Mosquera lo ve tarde y reacciona mal. Clave el partido que hizo Rafinha ayer por detrás del punta. Ya con la entrada de Pedri se ve perfectamente en imagen cómo cambió el Barça, pasó al 4-3-3 más posicional, con Marc Casado ahora sí en el interior diestro, Marc Bernal y Pedri en ese interior zurdo. Ahí el Barça empezó a tener mucha más calma, Rafinha pasó a la extremo izquierdo, aunque jugó muy por dentro, y el Barça fue un equipo más ordenado, forzó más los saltos interiores de los mediocentros, facilitando así encontrar espacio por fuera, y el equipo empezó a tener mucho más balón, a dormirlo, y de hecho no recuerdo prácticamente ninguna jugada de peligro del Valencia en todo este segundo tiempo. De nuevo apreciamos aquí la presión del Barça, que siguió siendo la misma, aunque hubo un cambio interesante. Fijaros los saltos de los extremos, Lamine Yamal y Rafinha. Ellos están sobre los centrales. Y Lewandowski se ve perfectamente cómo está delante de Javi Guerra a presionar. Pero el Barça pasó a tener, en vez de 4 delanteros, solo 3, lo que significó que en caso de juego directo el Barça, en vez de tener a solo 2 centrocampistas para los rechaces, pasó a tener 3. Aquí hay un rechace y fijaros cómo Pedri, Casado, Eric García jugando de medio centro, el Barça tiene a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores ya en campo propio, 7 jugadores por lo tanto preparados para ganar los segundos rechaces. El impacto de Pedri se puede apreciar en secuencias como esta, donde él va a recibir la pelota entre líneas. Ahí Pedri ofreció una opción de pase más, Pedri fue ese jugador que empezó a entrar en contacto en zonas donde el Valencia ya estaba cansado para poder apretar tanto. Mirad como Javi Guerra ya no puede llegar a cerrar ese espacio, Yarek ya no se atreve a saltar tan lejos y el Barça empezó a desgastar al rival a partir de la posición constante de Pedri. De hecho, yo creo que para que Pedri vaya teniendo rodaje, es una de las mejores opciones para salir desde el banquillo. El Barça se guarda una carta ganadora que le permite, en caso de una victoria, poder tener un jugador para calmar el partido y en caso de necesitar remontar a uno de los futbolistas con más calidad y capacidad para aclarar el panorama de toda la liga. Ahí Pedri va a buscar ese disparo desde la frontal, de hecho le vimos bastante activo, Pedri buscó últimos pases, buscó disparos, estuvo a punto de llegar en un gol de Gerard Martín y la verdad que estuvo bastante bien. Otra jugada más en la que vemos la posición clave de Pedri, fijaros cómo está completamente solo en la media punta, en esa zona de interior, el Valencia ya más desdibujado, ese 4-4-2, si salta uno de los mediocentros, en este caso Pepe lo está saltando, llega tarde y se desprotege la espalda, era muy difícil ya para el rival poder intentar tapar estos espacios y ahí Pedri es un auténtico genio, empezó a aparecer en esas zonas, recibió y mirad la cantidad de tiempo y espacio que tiene para maniobrar. Y ahí a Pedri le faltó lo que seguramente vaya a ganar con el tiempo, con los minutos, ese último pase. Aquí no llegó ese pase a Rafinha, que en caso de haber llegado el balón para Rafinha, perfilaba ya la portería con su pierna izquierda para poder marcar el 1-3. Ese pase lo cortó Thierry Correia, intentó también uno muy bueno a Lamine Yamal, y por eso os digo que hubiese podido irse con 2 asistencias, finalmente no se marchó con ningún pase de valor gol, pero sí empezamos a ver ya ese Pedri que necesita el Fútbol Club Barcelona. Me he parado en el nombre de Rafinha, en el nombre de Pedri, pero quiero hacer lo propio con los 2 Marcs, porque creo que estuvieron muy bien. Para mí, Marc Bernal sobre todo estuvo impecable. No podemos olvidar que hablamos de un jugador de 17 años que tenía su primera titularidad en el primer equipo del Barça en partido oficial. Era su debut, de hecho, en partido oficial. No había jugado ni un minuto. Lo hizo en Mestalla, en uno de los campos más difíciles. Lo hizo en un equipo en el que le faltan todos los centrocampistas, con solo Marc Casado como acompañante, con una presión alta del equipo del Pipo Baraja, y gestionó a la perfección los timings. Apenas tuvo pérdidas tras ese partido ante el Mónaco. Yo os lo dije, ante el Mónaco a mí me pareció que Bernal fue de los mejores, pese al error, porque va a fallar, porque necesita equivocarse este futbolista, pero a pesar de todo estuvo muy bien gestionando las jugadas, y os voy a poner un ejemplo de lo que es Marc Bernal con balón y todo lo que el Barça puede sacar de él, porque la verdad me parece impresionante. Pero antes de nada, antes de poneros este ejemplo, os voy a enseñar en pantalla el mapa de pases de Marc Bernal de StatsBomb para que veáis el nivel de precisión que tuvo el futbolista azulgrana. Vamos a verlo. Ya en pantalla tenéis el mapa de pases de Marc Bernal en el partido de ayer, de color rojo los acertados, de color amarillo los fallados. Fijaros, solo falló 3 pases en todo el partido y mirad la cantidad de pases que disputó Marc Bernal, muchos hacia los costados para dar esa seguridad en el pase, pero también se atrevió con cambios de orientación de izquierda a derecha, fijaros, para buscar sobre todo a Jules Koundé con balones largos en profundidad para ser un poco más vertical. Y apenas le vimos en campo contrario, porque el Barça, como digo, fue un equipo tan vertical que no le dio tiempo al bueno de Bernal de instalarse en campo contrario. Pero ¿qué es lo que sucede cuando Bernal
tiene tiempo para instalarse en esa zona. Vamos a verlo. Una jugada que me encantó y que se aprecia todo lo que tiene este chaval dentro y lo que va a ir sacando. Mirad, ahí recibe Marc Bernal, lo tenemos aquí en pantalla, con Rafinha haciendo de interior, porque Casado de nuevo vuelve a estar muy alto, algo que fue tónica habitual en el primer tiempo. Y Bernal es un jugador que sobre todo él entiende mucho de paredes. Él busca asociarse y romper a la espalda del que le está saltando para ir tejiendo sociedades. Lo hemos visto en la pretemporada y ayer vimos una jugada que fue clave. Mirad ahí cómo se va a asociar con Ferran Torres. Él con el cuerpo esconde el pase para Rafinha, forzando que Pepelu, lo tenemos aquí, vaya a saltar a Rafinha. Pero en realidad él va a jugar sobre este futbolista, sobre Ferran Torres. El pase es fantástico. Y es muy importante que un mediocentro en el Barça sepa esconder sus intenciones, que no vaya a decirle al rival el pase va a ir aquí, sino que le diga que va a ir aquí, pero lo haga al otro lado, va a filtrar, mirad cómo él ya busca ganar la espalda, va a volver a recibir Marc Bernal, y aquí con la izquierda mirad el pase que da para Casado. El Barça ya ha logrado que Yarek salte, el central salta, Mosquera se pone agresivo, Correa tiene que cerrar y por lo tanto Balde está completamente solo. El balón le va a llegar a Balde, y en esta acción el Barça está a punto de marcar gol. De hecho, es la jugada en la que Yarek salva el empate de Marc Casado. 1, 2, 3, 4, 5 jugadores del Barça en área contraria, algo habitual, pero todo lo ha originado Marc Bernal. Y ya para cerrar este vídeo, el nombre propio, el otro que falta, es el de Marc Casado. Solo os voy a dar dos datos. Fue el futbolista del primer equipo que más pelota recuperó con 14, datos de StatsBomb, y el jugador del primer equipo que más presiones hizo con 14. Os voy a enseñar estos datos y luego voy a explicaros algunas jugadas que me parecieron muy interesantes del partido de Marc Casado. Tenemos la actividad defensiva de Marc Casado, presiones y recuperaciones. Este símbolo es un símbolo de presión y este es el de la recuperación. Fijaros la cantidad de actividad defensiva que tuvo Marc Casado en el partido ante el Valencia, como digo, líder del Barça en recuperaciones 14 y en presiones también 14, eso demuestra mucho el tipo de futbolista que es, en campo defensivo también tuvo implicación, pero sobre todo para que el Barça fuese un equipo que defendiese alto. La mayoría de la actividad defensiva de Marc Casado se dio en el último tercio, ahí está siendo y viene siendo un jugador, un activo muy importante para Hansi Flick. Una jugada que ejemplifica todo lo que es Marc Casado. En esta situación él pierde la pelota, está presionado por detrás, tiene poco espacio por delante, se precipita y aquí termina perdiendo la pelota. Esto es Marc Casado, es un jugador que le falta ese punto de finura para terminar de ser, yo creo, titular nivel Barça. Yo creo que va a ser un jugador muy importante, pero no me lo imagino de titular ahora mismo con todos los jugadores sanos nivel Barça. Pero acto seguido Marc Casado va a recuperar él mismo la pelota con esta gran acción defensiva, por lo tanto permitiendo ya que el Barça vuelva a atacar con el rival desorganizado. Esto es Casado. Pierdo la pelota, pero rápidamente me activo y ayudo al equipo a volver a atacar. Fue un partido de muchos detalles, de muchísimas cosas, de muchos nombres propios, con dos mitades muy diferenciadas y ya para empezar a apreciar lo que quiere ser el Barça de Hansi Flick. Espero que os haya gustado esta primera La Lupa de la temporada oficial. Os voy a pedir que para que me ayudéis mucho dejéis un like en este vídeo y vuestro comentario para que esta sección pueda ir hacia adelante y que seamos muchísimos los que la compartamos, porque espero hacerlo toda la temporada. Este canal es de fútbol, ya lo sabéis, y esto es gracias a vosotros, así que ya sabéis, ayudarme. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias.